En lo que están entrando, vemos que están entrando ya muchos colegas. Hola, Hola, soy hola, Vero buenos a días. las 2. Buenos días. Mucho gusto Bueno, a de las 3 porque Florecita también anda por ahí. ahí Sí, de paso. sí. Sí, sí, correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Bienvenidos. Lilia. Hola Patti, qué gusto, Y, querida. Hola igualmente, Vero, qué gusto, qué gusto. Gracias, gracias. un poco agripada, por eso no prendo la cámara, pero con mucho gusto Tú acompañándote. siempre eres guapa, no lo escondas, por favor. Ok. Hola, Georgian, Hola, buenos días. ¿qué tal? Hola, ¡Feliz Pablo, Feliz qué cumpleaños, gusto. cumpleaños, Georgian! Georgian. Feliz Happy Happy Birthday. birthday, Georgian. Sí. Dedicado aquí a la doña. Happy birthday, Georgian. Sí, gracias, gracias. Esto no sería de un cafecito, sería de un tequilita, pero bueno. Ah, no, eso sí. Oye, oye, como dice un amigo, oye, pero si son apenas las 10 de la mañana en México, sí, pero son como las 6 de la tarde en Londres. Exacto. Diga en Singapur. Hola, Sí. hola Lilia, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿quién habla? ¿Quién habla? Vicky, Vicky, la mera mera, ¡Ay, mi la yapa, hermana! la Hola, yapa. Vicky. Prende la Pues, cámara, manita, para que Vicky, vas a estar entre familia porque son mis grandes colegas. Va, Vicky Revuelta. Hola, manita, qué gusto. ¿Cómo Besitos. estamos? Todo Hola, buenos perfecto. días. Buenos días. Osiris. Buenos días, Oh, ahí Lilia. están. Hola, Osiris. Pues mira, yo como estoy en mi casa puedo sacar mi tequila. ay, mira, qué envidia. Pero mira, no invita. Gracias, Osiris. Lilia, muy buena suerte. Ay, mi hermana. Hola, Órale. manita. Qué guapa. Esta es Hey, mi hermana, se las presento, me Vicky. bañé con Muy, agua muy en vez de mencionada. leche. A ver, Vicky, baja un poquito o sube. ¿Cómo le hace Paula que subo, baje su pantalla? ¿O cómo era eso? Te Sí, veo la mitad de la cara, te vemos. A ver, sí, nada más mueve. que mueva un poquito la pantalla. Ande. Exacto. Ay, es que me Ah. acabo de bañar, no me he peinado. Sorry. Como dice el zorrillo, sorry, sorry. Mucho gusto. Yo estoy conociendo a los amigos de Lilia por medio de estas cosas Ay, y qué bien. parece que esta mujer no para, pero felicidades de nuevo y síganle ustedes. Mucho gusto. Un gusto, un gusto, Conocerte. un gusto. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Estamos aquí ¿no? De pipa y guante celebrando aquí en grande ya una edición más aquí del Café con Colegas. Bienvenidos a todos. El día de hoy, como les comentaba, tenemos a una invitada de honor, tenemos a Lilia Rubio, sabemos que es muy conocida, es una de las intérpretes más reconocidas aquí en México y ya a lo largo de casi 50 años ha acompañado a presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, personajes públicos en momentos históricos que han ocurrido frente a ella y a través de su voz. Ha trabajado en la Casa Blanca, en el Palacio de Buckingham, aquí en el Palacio Nacional, en reuniones bilaterales, giras internacionales y cumbres en distintos continentes, solamente por mencionar unas cuantas cosas. Además de intérprete, Lilia tiene una sólida formación en teatro y periodismo, algo que atraviesa su forma de ver y narrar la profesión. Su libro Mi Voz cuenta parte de este recorrido vital. Pues Lilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo nació esta idea de escribir Mi Voz? ¿Cómo resumirías el corazón del libro para quienes nos acompañan aquí hoy? Y a partir de ahí ya después nos vamos metiendo un poquito más en tu experiencia como intérprete. ¿Qué les parece? Ay, Adelante. gracias, gracias, Paola. Primero, gracias a ustedes, el café con colegas maravilloso, para que vean. Aquí tengo mi cafecito. Gracias, gracias. Flor Montero, que está por allí también, muy discretamente, muchas gracias. Este es un café con colegas que se tiene una vez, dos veces al mes, incluso a veces desde 2012. Estas colegas formaron el Foro para Intérpretes y Traductores y se reúnen, me encanta su agrupación porque somos los intérpretes en México y agrupan también, invitan a otros intérpretes del mundo y es un enfoque humanista, la interpretación como un trabajo cultural, como un trabajo humanista, lo cual me cuadra muchísimo y va totalmente de acuerdo con mis valores y la manera en que yo veo la interpretación. Miren, ya esto está muy visto, aquí está mi libro, mi voz. Y si me permites, Paola, son tres parrafitos nada más. Y quisiera, espérenme aquí, Ángela Silva me está mandando no sé qué. Bueno, Angelita, conéctate, por favor.
en mi voz. Les voy a leer muy rápidamente mi prólogo. Creo que eso contesta plenamente lo que preguntas, querida Paula. Durante 6 meses de escritura, en una travesía por el tiempo y la memoria. Estas páginas narran destellos de muchas vidas entrelazadas, desde las raíces campesinas de mi entrañable familia hasta mis propias aventuras por el mundo, en épocas marcadas por turbulencia sociopolítica, pero igualmente llenas de promesa. Con este libro me he sumergido en múltiples recuerdos y excepcionales personajes, por medio de los cuales entiendo mejor el camino recorrido y mi presente, con todos sus desafíos, aciertos e interrogantes. Es un viaje personal, pero también totalmente colectivo, que espero compartas conmigo para que juntos podamos encontrar sentido en las circunstancias que nos unen y nos hacen quienes somos. Entonces sí, es un libro que empezó con las historias de nuestros padres. Nosotros crecimos la primera etapa de nuestra infancia en Tijuana. De hecho, yo tenía 10 años cuando nos fuimos a Utah después de convertirnos a la religión mormona, de la cual mi familia sigue siendo mormona en Utah. Mi hermana Vicky, que está aquí, le agradezco enormemente, como a mi gran amigo Osiris también, y Miguel Ramos, que también nos conocimos hace tiempo allá por Washington. Gracias, gracias. Y bueno, las colegas ya son de familia aquí muy cercana. Gracias a todos por estar aquí. Entonces, son las historias de mis padres, porque aunque nosotros crecimos en Utah desde que tenía yo 10 años, Vicky 12 años, ya les dijimos la edad que tenemos, ¿verdad? Eh, Son historias que ellos nos contaban. Fuimos niños migrantes a Estados Unidos en un ambiente mormón en Utah. Posteriormente regresé a México como a los 20 años, en el año 71. Regresé a México, conocí a gente que hacía teatro, fui a la Escuela de Bellas Artes, sigo narrando esas historias de qué fue para mí regresar a mi propio país. Siempre he tenido un pie entre México y Estados Unidos, como hasta la fecha. Posteriormente hice un recorrido por América Latina que duró como año y medio haciendo teatro en América Latina con diferentes grupos porque había un auge del teatro social y político en América Latina en los 70s, con todos los procesos políticos de nuestros países, incluido el mexicano, después de... Y el 10 de junio también el halconazo. Y en ese viaje por América Latina, que se dio entre 73 y 74, empecé a hacer periodismo y me enamoré del periodismo, porque me pareció que el teatro, el periodismo, tenían tanto que ver. Si ustedes entienden estos dos fenómenos o estas dos actividades como una manera de comunicarse con la gente. Empecé a aprender, empecé a hacer periodismo. La gente me pregunta, ¿cómo empezaste? Pues yo empecé haciéndolo sin jamás haber tomado un curso de periodismo. Y sí, posteriormente me fui a las escuelas de periodismo en la Ciudad de México y también hice todo un curso en la Universidad Mormona que está en el pueblo donde vive mi familia, en Provo, que es la Brigham Young University, una gran universidad. Allí hice también los cursos de periodismo, pero esto fue mucho después. Empecé a entrevistar a la gente y como les digo, me enamoré del periodismo. Regresé a México y estuve haciendo teatro y estuve haciendo periodismo a la vez. Hicimos varios documentales sobre procesos políticos en América Latina y en un momento dado llega el momento en la vida de cada mujer y llegó ese momento en mi vida que yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a seguir? Porque todo esto que yo hacía era un trabajo colectivo. Teníamos economía colectiva. Si uno comía, los demás comíamos. Si no comía, tampoco comía. Entonces todo el dinero se repartía y no había subvención, no había ningún tipo de fondo que nos apoyara en ese momento. Estoy hablando de los 70s. Y sí, fue cuando regresé a la escuela y entré a la escuela de interpretación a la que le estoy eternamente agradecida. Nunca imaginé que la interpretación, que ya estoy por cumplir 50 años de ser intérprete sin parar,
Eh, Creo que estoy como en el año 48, quizá exagero cuando digo 50 años, pero poco me falta. Me ha dado tantas cosas que yo nunca me imaginé. Y esas muchas cosas se deben, yo creo, a todo ese viaje por América Latina, a todas esas vivencias de mi familia en Utah, a todas esas historias de mis padres, a la convivencia con mis hermanos, con mis hermanas, con mis sobrinos y a lo que aprendí a través del periodismo. Por eso es quizá la explicación que al menos yo me doy por la que a mí desde siempre me ha apasionado interpretar temas políticos y económicos y sociales, por supuesto. Durante estos años han sido los temas que más he interpretado y los que sigo interpretando y disfruto. Yo creo que tiene que ver con esa trayectoria que les acabo de narrar, así en una cápsula, y esa es la razón. Por ahí va el asunto, Paola. No sé si contesté tu pregunta. No, no, perfectamente, Lidia. Muchísimas gracias por habernos hecho esta excelente reseña de lo que es tu libro. Digo, ya habrá quienes ya lo acabemos, no, ya lo acabamos de leer. La verdad es que es muy interesante y sobre todo nos muestra este lado tuyo, donde vemos que no nada más eres intérprete, eres multifacética y tienes realmente todo tipo de experiencias, ¿no? Y que se ve que las has llevado a tu, pues, al ámbito de la interpretación. Entonces, justamente me gustaría pasar a preguntarte. ¿Qué tipo de habilidades tú dirías que te han ayudado desde ¿no? tu experiencia que tuviste como actriz, como periodista, ¿no? Sobre todo actriz en el teatro político, que eso lo mencionas en tu libro. Entonces, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué parte de eso, ¿no? De esa, pues de esos inicios que tuviste en estas otras áreas del conocimiento te han ayudado a ti en tu desempeño como intérprete? ¿Y qué crees que a lo mejor nos podrías compartir para que a lo mejor los demás pudiéramos explorarlas un poquito? Mira, para empezar, un intérprete, pues tienes que tener conocimientos de los idiomas que vas a manejar, mínimo dos idiomas, por supuesto, sino que vas a interpretar. Tienes que tener, aparte de conocer la sintaxis, la gramática de los idiomas, que es fundamental para poder llamarte intérprete, conocer las técnicas. Los colegas que están aquí en esta sesión con nosotros saben que tenemos muchas técnicas, ¿verdad? A veces yo bromeo, ¿eh? Porque me encanta bromear sobre la interpretación y quizá debería yo escribir un libro sobre las divertidas que me he dado interpretando, porque hay momentos realmente de gran jolgorio. Pero yo digo que hasta a veces de cabeza puedes interpretar. Si te dicen, oiga, señora, póngase de cabeza e interprete. Yo siempre tengo un dicho que digo, al son que me toquen les bailo, porque tienes que tener, aparte del conocimiento de los idiomas y las técnicas, como sabemos, hay varias técnicas. Está la simultánea, que es con cabina, está la consecutiva, que te sientas a un lado de la persona que está hablando y unidad después de 5 minutos, solo el tiempo que la persona se quiera tomar de hablar para que tú lo interpretes. Luego hay uno en que te sientas al lado del personaje al que le estás interpretando y estás haciendo al oído, le estás interpretando. Hay otras en que lanzas tu voz un poco encima de la voz del ponente. Entonces, todo esto para decir que otro punto muy importante, y creo que esto lo aprendí también en este ir y venir que he tenido en la vida, es la adaptabilidad y la flexibilidad. Porque si no tienes adaptabilidad, sufres mucho y haces sufrir a los demás también, porque tenemos que darnos cuenta que el intérprete, a veces yo digo, y lo bromeo por supuesto, y yo sé que las colegas van a decir, no, Rubio, no digas eso, somos, yo digo, un mal necesario, pero no, 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 me rectifico, me corrijo, somos un bien necesario, porque tú tienes a organizadores de un evento grande, chico, un enorme congreso de miles, que sí los hay también, los había más en el pasado que ahora, pero lo sigue habiendo, no importa el tamaño del evento, pero son personas que han organizado esto porque su vida muchas veces va en ello. Son funcionarios políticos o son funcionarios de un organismo no gubernamental, lo que sea, son organizadores
de evento que les ha tomado muchas noches sin sueño, mucho estar hablando entre ellos, hasta decidir qué tipo de galletas van a servir. Pero eso es lo menos importante. Lo importante es que tienen que decidir cómo se va a dar la logística de su evento. Y llegamos nosotros los intérpretes y tenemos que adaptarnos a esa situación. No siempre son las situaciones óptimas. Cuando entras con tecnología y tienes cabinas y micrófonos y dispositivos que la gente se coloque en los oídos para poder escuchar la interpretación, y tienes edecanes y tienes técnicos y camarógrafos porque está la prensa presente, cuando entra todo este mundo de participantes en un evento, a veces el intérprete es quizá el más invisible de todo esto. Y en muchos casos somos invisibles. El intérprete se debe escuchar, lo deben poder escuchar, no tanto ver. Nosotros no somos protagonistas absolutamente de nada. Nosotros estamos allí para poder transmitir la idea que un señor o una señora está diciendo al otro idioma. Entonces, sí, la adaptabilidad y la flexibilidad son sumamente importantes. Y por supuesto, dentro de todo esto, algo básico que me parece es un mundo amplio, una cultura amplia. El intérprete no se la puede pasar en una burbujita, no se la puede pasar sin estar leyendo las noticias de lo que pasa en el país, de lo que pasa en la Franja de Gaza, de lo que pasa en Ucrania, de lo que está pasando en Estados Unidos. No. Tú te das cuenta cuando un intérprete está preparándose todos los días, no es solamente cuando se venga un evento sobre estos temas que acabo de mencionar o cualquier otro tema, no. Tienes que estar preparándote permanentemente, y esto lo haces, es tu tarea personal y esto se nota. Esos puntos yo creo que serían, y bueno, tienes que saber convivir con los demás, saber convivir con tus colegas, porque nosotros usualmente interpretamos en parejas, en pares, y estamos en unas pequeñas cabinitas que seguramente todo mundo ha visto estas cabinas, unas cabinas muy grandes porque hay medidas internacionales de cabinas, pero a veces son cabinas más pequeñas. Estás en un espacio como, ¿qué te diré? Como de, pues, metro y medio, yo creo, de distancia, y a veces te tocas hasta los codos con la colega o el colega en cabina. Y ahí puedes estar 7, 8 horas al día. Tienes que saber convivir. Tenemos una asociación que es un colegio de intérpretes que se formó desde 1982. Tenemos colegas que ya fallecieron algunos, como Italia Moraita, que es una de las grandes pioneras de nuestro gremio. Tenemos a colegas como Sergio Alarcón, Georgian Weller, que está con nosotros aquí, que es una de los grandes pilares de la interpretación de lenguas indígenas, porque tenemos intérpretes indígenas, tenemos colegas que hacen lengua de señas, que ahora es algo ya un requerimiento, lo cual nos da mucho gusto, porque muchos indígenas iban incluso a juicios en su contra sin entender el español. Ya se imaginan ustedes las injusticias. Entonces, este es un mundo en el que nos conocemos entre todos, porque si estamos hablando de un país, México, por ejemplo, de qué serán unos más de 120 millones de habitantes, no sé bien, 125, tirando a 130, no me quiero equivocar, pero ustedes comprenderán. Entonces somos un pequeño grupo, nos conocemos todos. Yo ya tengo casi 50 años de esto, tenemos colegas que tienen más años. Es muy importante también la convivencia. Paola. Perfecto, Lilia, muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, la verdad es que también, ¿no? Leyendo ya la parte pues, todo, cómo narras todo en mi voz, me doy cuenta, ¿no? Y además de muchas entrevistas que ya has dado a la prensa, todos te quieren hacer preguntas así de, oye, ¿qué te dijo tal presidente? ¿No? O sea, todo el mundo tiene como mucha curiosidad al respecto de pues, personajes muy importantes que sabemos que nosotros como intérpretes no podemos divulgar ningún tipo de información por ser muy propio de la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Entonces te quería preguntar,
En mi voz, ¿tú cómo estás tú ahí luchando con ese dilema de saber qué vas a incluir, qué no vas a incluir, hasta dónde vas a profundizar? O sea, ¿nos podrías platicar un poquito más ahí? ¿Cómo fue todo este tren de pensamiento que tuviste, por favor? Fíjate que mencionas un tema muy importante porque dentro de estos puntos que dije de los intérpretes es la confidencialidad y la discreción ante todo. Y sí, estamos en primera fila de la historia, muchas veces estamos viendo a la historia frente a nuestros ojos y nuestros oídos también, a puerta cerrada, puerta abierta, cuando entra la prensa, cuando se va la prensa, lo que hablan los señores y las señoras en total confidencialidad. Y si nosotros firmamos física y mentalmente un acuerdo de confidencialidad. Cuando estuve, más bien cuando me decidí a escribir este libro, eh, lo hice después de pensarlo mucho, porque tengo, como fui periodista unos 20 años, entonces muchos amigos periodistas, amigas periodistas ofrecían escribir el libro sobre mi vida. Y a veces casi estuve por decirles que sí, que adelante, un poquito para yo no tener esa responsabilidad. Hasta que un buen día, después de mucho pensarlo, incluso charlarlo con mi hermana Vicky, que está aquí con nosotros, y con mi familia y mis sobrinos, ¿cómo sería el enfoque? ¿Cómo le puedo dar un enfoque a este libro para hablar sobre lo que hago y quién soy? Dije, hazlo y ten mucho cuidado. Y creo que lo he tenido, porque eh, espero que nadie, absolutamente nadie de las personas que menciono en el libro, y muchas quedaron fuera, sienta que yo estoy, como se dice coloquialmente, pisando ningún callo o diciendo algo que no debí decir. Si alguien sabe lo que debes y no debes decir, soy yo, porque nosotros los intérpretes tenemos que entender desde el principio de nuestra carrera, de nuestra profesión, que estamos allí como vehículos para trasladar un idioma al otro. No estamos ahí para dar nuestra opinión, no estamos ahí para juzgar. Tenemos que entender claramente para qué no estamos, porque el momento que entendamos para lo que no, entendemos para lo que sí. Y esa es la razón principal. Y las personas para las que estamos interpretando, sean sociedad civil, sea movimiento LGBTQ, que yo adoro, para el que interpreto desde hace 1000 años, sea para grupos religiosos, sea para las feministas, para las presidentas, los presidentes, los primeros ministros, los monarcas, para quien sea, ellos tienen que estar totalmente tranquilos de que a su lado tienen a un ser humano que va a respetar su posición. Si la persona quiere decir una ambigüedad, si la persona quiere decir algo que no quede claro, algo en abstracto, como yo lo veo, cada intérprete puede opinar, pero como yo lo veo y como yo lo hago, más de la manera que lo veo, es de que yo transmito esa ambigüedad. Yo transmito ese concepto abstracto, porque yo no soy una persona para pensar, no, espérate, este señor se está equivocando. Lo que el señor quiso decir fue esto, yo se lo voy a arreglar, yo le voy a arreglar la plana al señor. Yo al escucha le voy a aclarar que este señor lo dijo de manera muy abstracta y vaga y yo lo voy a aclarar. No, a mí me parece que esas ambigüedades muchas veces pueden ser un error también, pero el error lo comete el que habla, no el que interpreta. Entonces, me parece que estas ambigüedades a veces son a propósito. La ambigüedad también tiene un propósito, la ambigüedad también tiene un sentido en el discurso político, por ejemplo, en el discurso religioso también. Entonces, ese es nuestro trabajo y sí, la confidencialidad es de suma importancia. Estoy muy tranquila porque cuando estuve escribiendo, eh, yo misma tuve que ser mi propia jueza sobre lo que iba a escribir. Y yo creo que el periodismo me sirvió mucho porque cuando yo hacía periodismo, que dejé de hacerlo, yo creo que ya ha entrado los noventas, mediados de los noventas, porque la interpretación me fue abstrayendo y llenando mi vida y mi energía de tal manera que no podía yo estar haciendo tantas cosas a la vez. Jamás, 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 y esto a las pruebas me remito, jamás escribí
una palabra de algún evento donde yo estuviera interpretando, jamás. Y ahí está todo con mi nombre. Y por otro lado, incluso ni vale la pena mencionarlo. Y por otro lado, en mi época como periodista, a mí siempre me interesaron los temas culturales, siempre con una posición, digamos, política, por supuesto, porque yo no pienso que la cultura existe sin la política ni viceversa. Y me interesaban mucho, por ejemplo, en la época del SIDA, del VIH, dije yo, me clavo con estos temas porque me pareció una epidemia tan terrible, tan nefasta, tan inhumana, que yo no podía, mi cabeza no podía entender cómo personas por tener relaciones con otras personas se podrían morir incluso cuando no existían los medicamentos. Entonces tuve una época en que estuve escribiendo muchísimo sobre el VIH, formé parte de un gran suplemento que sigue, que existe, Letra S, con quienes eran los dirigentes del movimiento por los medicamentos contra el SIDA en aquellos años. Sigue Letra S con mis compañeros, algunos ya no están con nosotros, pero sigue. Entonces tuve yo que ir, yo misma tuve que ir discerniendo qué voy a poner y qué no voy a poner. Y creo que el resultado final es un libro muy sencillo. El resultado final me hace sentir tranquila porque cuento lo que quise contar. Cuando tú escribes un libro, es tu libro, es tu bebé, tú decides. Quiero seguir escribiendo, todavía no sé exactamente en qué formato, es decir, si voy a hacer como cuentos, tengo muchas historias que quiero seguir contando, pero este libro, espero no equivocarme al decir que es tan respetuoso con los personajes que estoy yo describiendo, que han cruzado mi vida y yo he cruzado sus vidas, como ellos, estos personajes, quiero decir, han sido respetuosos conmigo como una persona que ha estado allí sirviendo para que se entiendan con otras personas. Excelente, excelente, Línea. Muchas gracias. Y ahora que estabas mencionando justo esta parte de que como intérpretes pues no le podemos ni agregar, ni quitar, ni poner, ni omitir, ni reinterpretar de más, no sé si, sobre todo tú que has estado pues, en reuniones de muy alto nivel, te queríamos preguntar, por ejemplo, ¿alguna vez te han pedido, oye, suaviza a este ponente o a este funcionario porque, híjole, llega a ser muy, no sé, tal vez un poco hosco? O cambia, acomoda una frase, o ahí tú vele ajustando. ¿Tú cómo manejas ese tipo de situaciones? Si es que te ha llegado a pasar. No, nunca me ha llegado a pasar, fíjate, no. Y si me pasara, yo les diría, discúlpenme, ese no es mi papel. Yo no estoy aquí para censurar, no estoy aquí para editar, no estoy aquí para juzgar ni para opinar. Ahora, lo que sí me ha pasado, querida Paola, es de que en el mundo en que nos movemos, y tú lo sabes muy bien porque eres también una intérprete altamente experimentada, y ya no se diga Georgian que está con nosotros, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir que sí, nos movemos en tantos mundos, somos ajonjolí de tantos moles, por así decirlos, de tantos moles lingüísticos. En un día podemos estar interpretando a un musulmán, en la tarde podemos estar interpretando a un liberal, luego al siguiente día podemos estar interpretando o el mismo día a un ateo, o podemos estar interpretando a alguien que es pro vida, del segmento más conservador de estos temas, y luego al día siguiente podemos estar interpretando a Frances Kissling, que es una de las grandes luminarias en pro del aborto y del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Todo eso, es decir, la vuelta al mundo en 80 minutos, por así decirlo. Esa es nuestra vida. Sí, lo que a mí me ha pasado, y estoy segura que ustedes también, queridas colegas, es de que a veces escuchas y tienes que interpretar con la misma intención, con la misma convicción, como lo está diciendo el autor del texto, del habla, cosas que van totalmente en contra de tus valores, de tu marco teórico, de tu visión de la vida, de lo que tú crees desde niña, vaya, de lo que te enseñaron tus padres, de lo que fuiste tú aprendiendo en la vida.
y lo tienes que interpretar con la misma convicción. Yo sí he sentido a veces, en momentos así, cuando dicen cosas que digo, ¿cómo es posible que yo vaya a interpretar eso? Mi cerebro sí se ha mandado un mensaje, mi cerebro se pone a pensar él mismo, reacciona y se hace comentarios sobre lo que acabas de escuchar y ya estás abriendo la boca y lo estás diciendo, porque le tienes que, el mismo cerebro se tiene, al menos yo digo, ¿verdad? Esta es una descripción muy gráfica de cómo creo que funciona el cerebro, porque a la misma vez que estoy diciendo esto que acaban de decir, sal corriendo de aquí, no lo interpretes, va totalmente tus creencias, de tus valores, de tus principios, sal corriendo. Y dice, no, 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 ¿cómo que sal corriendo? Si yo estoy aquí para esto, yo soy la única intérprete, para esto me contrataron. Yo no soy una tonta que me hayan contratado, que me hayan puesto la pistola en la sien y me hayan dicho tienes que interpretar eso. No, yo vine a hacer mi trabajo, soy una profesional en lo que hago y todo esto es ni siquiera milésima de segundos, todo esto se da simultáneamente a la vez que te das cuenta que ya estás abriendo la boca, ya estás diciendo eso que tu cerebro dijo, esto es una verdadera aberración, pero lo estás diciendo con la misma intención. Sí hay momentos en que posiblemente tus músculos, a mí en el cuello, por ejemplo, como que se tensionan, porque tú no eres de piedra, pues eres un ser humano igual como todos los seres humanos y el que tienes a tu lado es un ser humano también. Entonces, son ejercicios que uno va haciendo, ¿eh? Vas aprendiendo y esto tiene mucho que ver con el manejo del estrés que nos sirve incluso en la vida cotidiana. ¿Cómo te desestresas? ¿Cómo te distensionas? La distensión. Hay distensiones armamentistas y estas tienen que ver con distensiones emocionales, porque tú no puedes cargar como intérprete toda la tensión de las personas que están allí. Si, como ya dije al inicio de nuestra conversación, desde el principio llegas a un ambiente altamente tenso, porque todo mundo, esa es la regla, no la excepción, la tensión, y luego entras a la cabina y empiezas a interpretar a personas que muchas veces vienen de ambientes muy tensionantes y tensionados. Tú puedes interpretar a madres que están buscando a sus hijas desaparecidas. Tú puedes interpretar a alguien del movimiento homosexual que acaba de ser violado o alguien cuyo compañero lo acaban de apañar en la calle y le hicieron no sé cuántas barbaridades. Puedes estar interpretando a una mujer que está en la cárcel y que ella piensa que fue injustamente colocada en la cárcel. Entonces, la tensión en nuestro trabajo es casi la regla y tienes que aprender a respirar profundo y a distensionarte lo más posible. Entonces, te digo, nunca me han pedido que yo le arregle la plana a nadie, para regresar a tu pregunta, Paula, pero yo sí he tenido que arreglar mi propia plana mental para que esa interpretación no salga demagógica, para que esa interpretación en mi voz, porque la voz es un órgano en sí. Muchas veces, todos lo sabemos en nuestra vida cotidiana, nuestra voz puede transmitir una gran ironía. Nuestra voz puede transmitir una gran incredulidad y el intérprete tiene que cuidar de que cuando esté interpretando no esté transmitiendo sus propios sesgos, sus propias convicciones, sino que esté realmente reflejando lo que este señor o esta señora quiere transmitir, independientemente del marco teórico, porque todos tenemos un marco teórico, todos tenemos una posición política o varias posiciones políticas, no se diga religiosas, no se diga sexuales, no se diga humanas en general. Ese es el trabajo del intérprete, poder ser lo más transparente posible. Qué bueno que traes a colación es esta cuestión emocional pues a la que estamos expuestos todos, ¿no? No nada más en un evento de alto nivel, quizás como aquellos en los que te mueves, sino puede ser algo más sencillo
puede ser una conferencia que pareciera ser muy, muy simple, pero por tener algún participante ahí que está pasando por algo y nosotros tengamos que interpretarlo. Entonces, ya que estás mencionando esto, justo también era parte de las preguntas que queríamos traerte aquí. Tú, sobre todo, que estás expuesta desde un evento de alto nivel a tratar con mujeres en una situación de vulnerabilidad y todo el rango que hay en medio, ¿tienes tú alguna especie como de, pues, de ritual, alguna técnica que te haya servido a ti o algún pasatiempo, algo que te ayude a descargar todas esas energías o todas esas emociones que a lo mejor vas acumulando a lo largo de estas interpretaciones? Mira, yo he sido caminante desde hace más de 60 años. Incluso me acuerdo que en una ocasión mi hermana Vicky se recordará de esto. Uf, pero estoy hablándote de los 60 del siglo pasado. Hubo de esos terremotos terribles, terribles en Guatemala. Y como la iglesia mormona es una iglesia muy solidaria con todo el mundo y además tiene enormes bodegas donde tienen enlatadoras con todos los huertos que siembran en Utah de peras, de manzanas, de cerezas, etcétera. Y los feligreses desde niños nos íbamos a estas enlatadoras, a los huertos a cortar las frutas. Luego de ahí pasábamos a las enlatadoras, a las conservas de todos estos frutos que nosotros mismos cosechábamos en los huertos de la iglesia. Y de ahí, cuando hay algún desastre natural, la iglesia mormona, que es muy disciplinada y muy trabajadora, manda víveres, latas, ropa, cobijas por el mundo. Entonces, en aquel tiempo, en los 60, no me acuerdo el año exacto, pero hubo un enorme terremoto en Guatemala. Y entonces yo creo que estaba en mi primer año en la universidad en Brigham Young. Debo haber tenido como 17, 18 años porque hice la preparatoria, la hice en vez de 3 años, el high school lo hice en 2 años porque mi high school en ese tiempo iba a cerrar cuando yo estaba en el segundo año, entonces nos dieron la oportunidad de terminar 3 años en dos y aprovecho esta oportunidad. Entonces entré a la universidad, a la Brigham Young University, a unas calles de nuestra casa, muy, muy joven. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los hermanos y no hermanos guatemaltecos, el pueblo guatemalteco está pasando por una situación terrible. Entonces organizamos una caminata porque Utah pues es un lugar muy gentil, muy agradable para poder caminar, bosques, pinos, montañas, el agua corre por las calles, etcétera, muy lindo el lugar. Entonces organizamos una caminata y nos fuimos con todos los comerciantes del pueblo, del pueblito, entre ellos mi padre, que tenía el restaurante, y nosotros éramos también restauranteras, y les vendimos nuestra caminata. Por cada milla que caminábamos, los comerciantes nos pagaban las millas. Y eso fue el dinero que mandamos a Guatemala. Todo eso, y sí, hicimos una marcha de caminantes por Guatemala para ayudar a los damnificados. Entonces, pero caminar es muy, muy, muy saludable, al menos para mí, porque, ¿qué te diré? Caminar en una ciudad como la Ciudad de México, primero tienes que ir con las antenas muy bien puestas, porque hay cada cafre, para que no entienda qué es cafre, son estos conductores que no respetan ni a su abuela. Entonces se te lanzan, los peatones son los últimos que tenemos aquí derechos, ¿verdad? Porque ahora le agregas las motocicletas, las bicicletas, y luego tú andas ahí con tu cuerpito, ¿verdad? Que no traes ninguna estructura de fierro a tu alrededor como cualquier carro o como cualquier motorcito de una motocicleta. Tú eres el más desprotegido en realidad. Entonces, caminar en la Ciudad de México no es como caminar en Provo, Utah, ni caminar en Ámsterdam, ni nada de estas cosas. Es una verdadera aventura y a veces medio suicida el asunto. Entonces, caminar es muy bueno. Yo, como he caminado por todo el mundo, no importa si la temperatura está arriba o abajo de cero, yo camino y si hace mucho calor, agarro una sombrillita y me la pongo y si termino roja como tomate o si es mucho frío, ando cubierta con tantas cosas que apenas puedo moverme por tantos abrigos que traigo uno encima del otro. Entonces, caminar ha sido muy saludable para mí. No estoy diciendo que esto sea la receta o la fórmula para todos.
Incluso les puedo decir que es tan importante caminar que yo cuando estoy escribiendo dejo algunos párrafos que voy decidiendo mientras camino. Le voy dando vuelta, voy diciendo este párrafo lo voy a empezar así, este párrafo lo voy a empezar así, cuando sé que estoy escribiendo algo. Luego también algo que dejo para cuando estoy caminando es cuando voy a hacer un viaje importante, cuando voy a hacer, no tiene que ser viaje, pero un viaje, por ejemplo, cuando voy a la Casa Blanca, cuando sé que voy a estar en la Casa Blanca, ya haya sido con el presidente Peña Nieto, ya haya sido con el presidente López Obrador, etcétera, que ambos fueron varias veces a Washington y tuve el honor de acompañarlos. Al caminar voy entrevistándome a mí misma. ¿Sobre qué me entrevisto? ¿Sobre qué me pregunto? Divido mi mente en varios capítulos que sé que se van a mencionar necesariamente, porque se tienen que mencionar, no hay vuelta de hoja. Cuestión de migración, cuestión de narcotráfico, cuestión de relaciones entre el país, relaciones comerciales, ahora el TEMEC, antes programas educativos, programas sociales. Estos son temas que salen sí o sí en cualquier reunión internacional entre presidentes. Entonces, yo vi hablando cuántas caravanas llegaron, por dónde llegaron las caravanas de migrantes, cuántos migrantes fueron haitianos, fueron venezolanos, fueron africanos, fueron guatemaltecos, centroamericanos, todo esto. Y esto tiene que ver con lo que es la noticia en ese momento. Lo mismo con todos los temas ya mencionados. Si yo misma, mientras camino, me doy cuenta que en esa entrevista personal, íntima que me estoy haciendo, no logro contestarme algún dato, inmediatamente regreso y lo consulto, porque es una prueba para mí. De tal manera que cuando llegas, para mí el caminar me ayuda a que cuando ya llegas a estar en el momento de los hechos, cuando ya estás interpretando, ya traes en sí toda esta información. Hay veces que me preparo tanto para un evento de estos, voy con tanta información que a veces digo, ay, qué bárbaro, me preparé demasiado porque no mencionaron estos temas, no mencionaron este otro tema, pero bueno, ya es información que tú llevas, porque un intérprete, creo yo, que más le vale tener el menor número de sorpresas posible. Cuando estás interpretando, lo menos que quieres son sorpresitas. Te encanta la sorpresa para el cumpleaños, te encanta la sorpresa para el aniversario de bodas o te encanta la sorpresa de otras maneras cuando son así, pero no cuando estás interpretando. Tú no quieres que de pronto escuches un tema y digas, ¿de qué estará hablando este ser humano? No tengo ni la menor idea. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo la primera vez que escuché el término, y ya era en un evento, la falta de preparación era yo, la que no se había preparado. Me acuerdo cuando mencionaron Chat GPT. Dije, pensé, y ya, dije, ¿qué dijo este señor? ¿Qué es eso? No, pues ya te das cuenta eh, de lo que es el asunto y más te vale enterarte de qué luego cuando hablan de todo esto, lo generativo, ¿verdad? Bueno, más te vale que no digas que es degenerativo. El ChatGPT no es degenerativo, es generativo. Bueno, ¿por qué es generativo? ¿Qué está generando? Entonces, especialmente, yo creo que sí, esto que estoy mencionando, ahora que lo menciono con ustedes, me doy cuenta que la tecnología, esta tecnología tan vertiginosa que estamos presenciando, eh, toda la inteligencia artificial, por ejemplo, para mí sí ha sido un desafío, ¿eh? Porque te mueves tanto en los conceptos duros, políticos, económicos, sociales, que ahí yo me siento como sirenita en el agua, pero toda esta cuestión tecnológica, que es de lo que todo mundo está hablando en este momento,
Y muchos intérpretes estamos temiendo también, especialmente las nuevas generaciones, temen a esta avalancha tecnológica como la inteligencia artificial, porque ahora te encuentras tantos dispositivos, tantas aplicaciones que interpretan exactamente discursos enteros. El otro día estaba escuchando discursos de los grandes economistas estadounidenses, por ejemplo, sin ir tan lejos, a un Jeffrey Sachs o a un Stiglitz, pues premios Nobel no de literatura, más bien de economía, todos interpretados simultáneamente con inteligencia artificial, ¿eh? Impresionante. Bueno, pero todo esto para decirte que sí, caminar es muy saludable, estar preparado como mejor te dicte tu conciencia, sí tiene que ver con preparación, preparación y preparación, educación, educación y educación. Y tenemos en nuestras manos como intérpretes, como seres sociales, como ciudadanos que somos, la posibilidad de estarlo haciendo. Y Perfecto, Lilia, muchas gracias. Pues antes de seguir con preguntas que tenemos por acá preparadas, queríamos adelante, sí, ya hablé que nos demasiado. vayan. No, 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 no. no. Y además, como decía mi papá, mira, mijita, a ti te pagan por hablar, pero tú sigues hablando aunque no te paguen, ¿eh? No, 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 para nada, al contrario. No, muchas gracias por ser tan extensa, tan rigurosa con tus respuestas. Pero bueno, antes de que yo siga con aquí el guión que tenemos preparado, si tienen más dudas ustedes también, por favor, los invitamos, vayan si gustan escribiéndolas en el chat, también las vamos ahí considerando para que Lilia nos ayude a responderlas, ¿no? Adicional a lo que estamos aquí platicando. Y pues bueno, Lilia, nos hablas de preparación, ¿no? De cómo te vas preparando en estas caminatas que vas haciendo. Pero, por ejemplo, para estas reuniones de alto nivel que tanto estamos insistiendo, eh, por ejemplo, tú ahí sabemos que entran otras cuestiones como más protocolares, pues la intérprete va atrás del florero o va hasta la esquina. O sea, ¿nos podrías contar un poquito ahí cómo es la dinámica, por ejemplo, con los de seguridad? ¿Qué tanto puedes llevarte una libreta, un dispositivo electrónico o sin dispositivo electrónico por la confidencialidad? O sea, cuéntanos ahí, así píntanos un poquito cómo es ese ambiente estando ya ahí en la oficina oval o en Buckingham, por ejemplo. Mira, es que hay para todos los gustos, ¿eh? A veces yo me río mucho porque ahora que he tenido esta gran recepción, estoy eternamente agradecida a los medios escritos, la radio, programas de televisión, totalmente agradecida por la cobertura de mi librito autobiográfico. Eh, Incluso ha habido encabezados periodísticos que dicen Lilia Rubio, la intérprete del poder, ¿no? Esto me recuerda mucho a un chiste de Cantinflas, creo que era de Cantinflas o de Tintano, no me acuerdo, uno de estos íconos de los cines mexicanos, de la gran risa mexicana, que decía que era un viejito que se casó por poder, pero luego se divorció por no poder. Muy mal chiste, Paula. Tú eres muy seria para esos chistecitos míos. Pues No, ese no, viejito se casó soy por muy poder. lenta, Sí, perdóname. no te preocupes, se casó por poder y se divorció por no poder. Bueno, yo veo que pone así encabezados Lilia Rubio, la intérprete del poder, a los cuales yo les estoy agradecida, ¿verdad? Pero cuando ya está uno dentro del ajo y las bambalinas, dices tú, a ver, ¿qué poder? También puede tener otra connotación, ¿verdad? Interpretar el poder. ¿Realmente el poder tiene interpretación? Me pregunto yo, ¿no? ¿Realmente hay manera de interpretar el poder? Hay tantos, bueno, en toda la historia de la humanidad que escriben sobre qué es el poder. Entonces digo yo, a ver, intérprete del poder. Yo creo que mira, voy a decir algo quizás sea una aberración, pero yo creo que el único poder que un intérprete tiene, el único poder que yo tengo, es el poder decidir estar allí. Pero las decisiones no las toma el intérprete. Incluso tú llegas a un evento y ni siquiera puedes decidir, ni siquiera tienes el suficiente poder para decidir dónde van a colocar tu cabina.
Muchas veces llegas a un salón donde el técnico, que es el primero en llegar y el último en irse, y les rindo un homenaje a los técnicos que nos ponen toda la infraestructura, un gran homenaje. No sé qué haríamos sin los técnicos, y esto se los digo, incluso lo digo en el libro, y adoro a todos nuestros queridos técnicos porque son los primeros en llegar y los primeros en irse. Acabo de estar en un evento ayer o antier en el Colegio Nacional, donde Rolfi, Isaac, los técnicos de SEME Idiomas, con quien yo trabajo muchísimo, dueño es Gonzalo Celorio, que he estado con ellos durante décadas, tuvieron que subir en una escalera caracol, unas cabinas a puro lomo, porque allá nos pusieron a las intérpretes, porque era el único lugar correcto para ponernos. Dices, a ver, ¿dónde pusieron la cabina? No, pues yo no lo hubiera querido ahí porque esta cabina está totalmente contraria al lugar donde yo puedo ver la pantalla, porque en este evento habrán muchas presentaciones en PowerPoint, y más me vale a mí, desde mi cabinita, desde el vidrio de mi cabina, estar viendo la pantalla, porque van a ser presentaciones de PowerPoint bastante complejas, complicadas, con cifras, con conceptos, etcétera. Y yo quisiera ver, pues no. Sucede que la cabina, el único lugar donde la pudieron poner es casi a espaldas de la pantalla. O muchas veces te ponen en otro cuartito, ¿verdad? Escondida. Y no te ponen una pantalla frente a ti para que veas lo que está sucediendo en la sala principal donde está teniendo lugar el evento. O muchas veces el Estado Mayor Presidencial, cuando existía, que estaba en Los Pinos y en Palacio Nacional, te decía, mire señora, usted se para allí. Allí se pone y no se me vaya a mover, ¿eh? Y dime tú, ¿en qué mente sana un intérprete como yo, bajita, y iba a ponerme a decirle, oiga, señora, estos hombres, asá, con sus trajes, sus uniformes, medallas por doquier, etcétera? ¿Cuándo le iba yo a decir, oiga, señor, pero es que yo ahí en ese rincón no voy a poder escuchar lo que dicen los presidentes que están como a 5 metros de donde usted me está colocando? O a veces les dices, oiga, ya está el discurso, ¿verdad? Sí. Mire, ¿me podría dar una copia del discurso? Fíjese que ya va a empezar el evento. Y como van a leer el discurso a 1000 por hora, me lo puedo, que es altamente confidencial. Bueno, si es altamente confidencial, señor, son 5 para las 12. El evento empieza a las 12 en 5 minutos y yo soy la intérprete y voy a estar en esa cabina interpretando ese discurso. Digamos, no que usted, que esa confidencialidad a fin de cuentas a 5 minutos antes de que empiece el evento tiene ciertos límites. Y además, señor, le recuerdo que yo soy la intérprete, yo lo voy a estar escuchando en vivo y en directo en mi orejita. Señor, ¿no se podría usted, por favor, tener la misericordia con este humilde intérprete y entregarle el discurso del presidente? Y yo se lo regreso a usted tal como usted me lo acaba de entregar, porque en este momento va a perder confidencialidad porque el presidente lo va a decir y se está transmitiendo por internet y está aquí toda la prensa. Entonces, eso del poder del intérprete es muy relativo. Tienes el poder de tu voz. Por eso llamé mi libro, una vez más, como insisto, ¿verdad? Ven ustedes, mi voz. Y lo digo al final. Esto me lleva a tu pregunta. Y lo creo, Paula. Yo creo que ese poder es tan relativo. El intérprete es un ente, es un vehículo que se toma en cuenta mientras se necesita, mientras lo están necesitando. Cuando necesitan un intérprete, no hay nada que se busque más hasta debajo de las piedras. El momento en que ya no se necesita, más bien eres un estorbo. Así me he dado yo cuenta. Más bien quítate de la foto. Muchas veces nos acusan de metiches porque tenemos que estar muy cerca del personaje, pero es que no estamos cerca del personaje porque ahí es la foto porque porque queremos salir en la foto. No, porque cuando estos señores van caminando por los pasillos con sus invitados, van hablando. Y si tú vas 3 metros atrás de donde ellos van hablando, que alguien me diga cómo le vas a hacer para escucharlos, para poder irlos interpretando. Entonces, ¿dónde te tienes que colocar?
te tienes que colocar allá a un lado, porque estos señores van hablando y tú eres el vehículo a través del cual ellos van a entender lo que se quieren decir. A veces me han colocado tan atrás, que cuando van hablando no escucho, yo no escuché lo que dijeron, ni modo que invente lo que están platicando, no puedo estar inventando, porque si yo cometo un error como intérprete, es mi error, es mi cabeza, es mi pellejo. Entonces te digo, eso del poder, yo creo que es más bien una imagen que damos hacia afuera y sí, no quiero quedarme en una nota pesimista ni de lloriqueos, mucho menos, no creo en lloriquear, ni en víctima, jamás me ha dado por ese lado, pero yo creo que el poder, y es mucho poder, es nuestra voz, son nuestros conocimientos, es nuestra preparación, es nuestra capacidad. La gente no entiende, por más que nos ven hacerlo, cómo es posible que nosotros estemos escuchando en un idioma, que nuestro cerebro esté haciendo toda la reestructuración de ese idioma al otro idioma que estamos interpretando y cómo a la vez estamos diciéndolo ya bonito, bien dicho, con buena gramática, con buen sentido, con buena connotación, con buen tono de voz, y estemos escuchando algo que ni siquiera es lo que estamos emitiendo en ese momento. Fíjate que una de las cosas más interesantes que he encontrado ahora con las entrevistas, y eso me da mucho gusto, es de que a través de este sencillo librito he podido difundir lo que es nuestra profesión. Eso es muy importante y yo no sé si en mi gremio así lo vean, yo creo que sí, porque lo hemos comentado entre varias colegas y el hecho de que ustedes aquí me estén en su cafecito dando este enorme espacio que les estoy muy agradecida, Paola y Flor, es que tenga colegas aquí, ya veo a mi amigo Idolina que también está aquí. Hola Idolina, qué gusto verte, está desde Guasave, Sinaloa. Gracias Idolina. Idolina nos conocemos desde chavitas. Desde muy chavitas, hicimos teatro juntas. Entonces, lo que yo sí me he dado cuenta a través de estas entrevistas, y me ha sorprendido porque yo no sabía que había tan poca información de lo que hacíamos los intérpretes, es eso, es difundir esta profesión que muchas veces nosotros nos sentimos invisibles, que sentimos que nadie nos toma en cuenta, que sentimos que somos, la gente va y pide un transmisor cuando empieza un evento y le dicen al técnico que está distribuyendo, oiga, deme un traductor, como si el traductor estaba metido en esa cajita, estuviera metido. No, señor, este no es el traductor, este es un dispositivo a través del cual usted va a escuchar las voces de seres humanos que son aquellas señoras, señoritas, señores que están allá sentados en la cabina. Entonces, eso me ha dado mucho gusto porque sí creo que es una profesión invisible, si así lo queremos decir, pero también imprescindible. Totalmente, Lilia. Muchas gracias por tus respuestas. Mira, ya tenemos bastantes preguntas aquí en el chat. ¿Qué te parece si pasamos aquí a Adelante, están preguntando a adelante. los colegas? Mira, la primera que tenemos es de Jorgan. Nos pregunta, ¿cómo se te ocurrió el título del capítulo 20, Hablar ajeno? Ese me lo dio Carlos Crowley, porque mi gran amigo Carlos Crowley. Entonces me dijo, oye, fíjate que no sé, no me acuerdo la anécdota, pero ya ves que se dice lavar ajeno. De ahí viene, es un juego de palabras con esa expresión, ¿no? Yo lavo ajeno. Pues sí, pues Carlos me dijo, fíjate que alguien, o a él se le ocurrió, porque es tan ocurrente el Crowley, dijo, fíjate que, que nosotros, la gente dice que lava ajeno, pues nosotros siempre estamos hablando ajeno, estamos hablando lo que otras personas están diciendo, pero al estarlo trasladando y traduciendo, interpretando, le estamos dando también el sentido con buen gusto. De ahí viene ese término. Quise recordar la anécdota de Crowley. Muchas gracias, Lilia. También, mira, te están aquí agradeciendo a Ana Patti, por todo el cariño que te tiene. Florecita está reconociendo a los técnicos de Dixda también, por aquí lo vemos. Y tenemos aquí una pregunta de Beu Corona que nos dice que qué consejos le darías a las nuevas generaciones de intérpretes del país y que muchas gracias por compartir el conocimiento. Ay, no, gracias a ustedes por escucharme tanto rollo, ¿verdad? Fíjate que, número uno, que no se me desesperen, ¿eh? Las nuevas generaciones, yo las veo muy preocupadas.
por la famosa inteligencia artificial, que no se desesperen, que se sigan preparando. De hecho, de hecho, ahora a fines de noviembre estaré con la buena Hilda Tejada, que es una excelsa profesora, excelsa intérprete también, en la UNAM, porque hay un curso de interpretación y traducción en la UNAM, en ALT, ¿verdad? Es en ALT, espero estarlo, las siglas diciéndolas bien, el ENALT. Luego acabo de estar con los compañeros de CEMELTI, que es otra agrupación de intérpretes muy jóvenes, con licenciatura, con una serie de estudios, ya intérpretes a ese nivel que ya vienen generaciones después de la mía, de hace 55 años, que me invitaron a su congreso. Quedé altamente impresionada por lo bien organizado de su congreso que transmitieron a nivel internacional y fue un congreso internacional. Tuvieron invitados maravillosos. A mí me invitaron, me hicieron una larga, muy rica entrevista que disfruté muchísimo. Jóvenes todos, jóvenes, jóvenes. Voy a ir a esto de Hilda en la UNAM ahora a fines de noviembre. Luego en enero espero recorrer varias escuelas, porque a diferencia de lo que pasaba en 1975, por allá, cuando yo empecé a ir a la escuela en México, el Instituto de Intérpretes y Traductores del que yo egresé, era el único casi. Eran poquísimas escuelas que estuvieran, porque la interpretación, a fin de cuentas, es una profesión muy joven. Sabemos que realmente el momento culminante histórico cuando se necesitó la interpretación fue los juicios de Nuremberg, porque había muchos abogados, muchos estos criminales de guerra, que eran de diferentes nacionalidades. Tenían que hablar francés, tenían que hablar alemán, entonces de pronto el enjuiciamiento, dijeron, bueno, ¿y cómo le hacemos? Este tipo lo vamos a juzgar, pero tiene que entender alemán, y el juez habla francés, etcétera. Entonces es una profesión muy joven. Yo le diría a los jóvenes, y sí te digo, en enero espero cubrir varias escuelas, porque ahora ya hay varias escuelas a nivel universitario. Voy a ir con los muchachos, los que quieran leer el libro, que lo lean. Yo sé que están muy preocupados, yo sé que piensan que es la historia de la interpretación ya se acabó, como decía Fukuyama, ya se acabó la historia, ¿verdad? La historia del planeta, lo cual no creo que sea así. Hay siempre muchas cosas que hacer y la interpretación es tan rica, pero lo más rico es el ser humano. El ser humano está por encima de la inteligencia artificial. El ser humano tiene que estar al centro de todos estos avances tecnológicos, tiene que estar al centro de todos estos algoritmos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas eso es lo que son. Y nosotros tenemos que situarnos en medio como ser humano en todas las profesiones, ¿eh? Porque no somos los únicos que estamos teniendo esta enorme competencia con los algoritmos. Todas las profesiones, incluso el otro día estaba leyendo algo que decía Bill Gates, que estaba seguro que una, dos o tres profesiones eran las que no iban a desaparecer ahora con tantos avances tecnológicos. Pero yo creo que lo debemos usar para nuestro favor, que lo debemos usar bajo nuestro albedrío y nuestro dominio. Y nos vamos a ir acostumbrando. Hay cosas muy positivas de la inteligencia artificial, no podemos satanizarla. Son cosas que nosotros mismos, los seres humanos, hemos creado. Esto yo les diría a las nuevas generaciones de intérpretes, que siempre habrá. ¿Por qué? Porque ningún algoritmo tiene la intuición, la emoción, la capacidad de discernimiento de una palabra que puede significar varias cosas según el contexto en el que se esté diciendo. Entonces, eso solo, estoy convencida de que a fin de cuentas eso solo lo tiene esto que tenemos aquí, los poquitos decesos que me quedan, es decir, lo poco que podemos usar el cerebro, y eso yo pienso que sí, seguirá prevaleciendo. Que se preparen mucho, que se preparen en las tecnologías también, que sepan cómo funciona la inteligencia artificial, que no les gane la inteligencia artificial, que la inteligencia humana sea la que gane a fin de cuentas, pero que no la ignoren. Está allí, llegó para quedarse y avanza vertiginosamente cada minuto mientras estamos hablando. Yo creo que llegará un momento en que el intérprete, el nuevo traductor, tendrá que hacer una sí, no simbiosis, es una palabra muy grande, no simbiosis, pero sí un vínculo, digamos,
entre lo que es la tecnología y lo que es su trabajo. Creo que para allá va. No podemos darle la espalda, pero siempre con optimismo y con mucha preparación. Muchas gracias, Lilia. Pues justamente estás con este último comentario contestándole tanto a Miguel Ramos como a Ángela, que además de mandarte saludos y agradecimientos, justo estaban preguntando, bueno, ¿y cuál va a ser el futuro de la interpretación de la profesión, ¿no? Yo esto agregaría una cuestión. ¿Tú por qué crees? O sea, ¿qué nosotros aportamos como intérpretes adicional a todo esto? O sea, ¿en qué no nos van a sustituir estas inteligencias artificiales? ¿En qué parte? En la inteligencia personal, en lo que el cerebro nos enseña, en los matices que son tan importantes. Como ya dije, si las ambigüedades son importantes, imagínate los matices. ¿Cuánta confidencialidad puede un político otorgarle a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no va a saber que ese es un dato muy importante o una conversación o una reunión secreta o una reunión de alto nivel que solo debe existir entre dos personas o un gabinete y a puerta cerrada. Yo no creo que la inteligencia artificial y no creo que haya en el mundo diplomático donde tantos intérpretes nos movemos, en el mundo de estos acuerdos internacionales, eh, no hay lugar para la inteligencia artificial allí. Tiene sus límites. La puerta también se le va a cerrar dando abrirse de esa manera, donde tú ya, el momento que lo estás diciendo, ya se está transmitiendo por todo el planeta y más allá, si es que existe el más allá, es broma. Pero yo creo que allí, en esos matices, en ese conocimiento de cuál es la palabra correcta, cuál es el matiz que le tienes que dar, y no creo que eso tenga sustitución, ¿eh? Excelente, Lilia, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Elisa Zenobio. Te está agradeciendo igual por compartirnos tanto, tanto. La verdad es que eres muy, muy generosa, Lilia. Muchas gracias. Y ella nos pregunta si alguna vez has sufrido del llamado burnout y si tienes alguna recomendación como para evitarlo o salir ya en caso de que te haya dado. No, yo no, ni sé qué es eso. Yo creo que yo soy muy mal ejemplo o muy mala para hacerle esa pregunta, porque una vez vi que una amiga se estaba tomando unas vitaminas y me dijo, oye, Rubio, ¿tú tomas vitaminas? Le dije, pues no, creo que nunca he tomado una vitamina. Sí, me tomo mis verduritas, mi jugo verde todos los días y camino y todo esto. Me dice, ¿sabes qué, Rubio? Tú no necesitas vitaminas para que te den energía, tú necesitas para que te la bajen un poquito. Entonces yo en realidad, no, el burnout no, no, no. Yo más bien, incluso supe en alguna ocasión, sin decir nombres, de colegas, de una colega o dos colegas que dijeron, ¿saben qué? A la compañía que nos manda a interpretar, ¿verdad? Porque nos contrata una empresa. Es decir, yo no voy a presidencia porque sea mi cliente, el presidente o la presidenta Sheinbaum. No, no, no. Yo voy a Relaciones Exteriores y a Presidencia a través de una empresa que se llama SEME Idiomas, que es quien decide a dónde voy. Yo ahí no tengo voz ni voto. Yo voy a donde me mandan, etcétera, donde me requieren y donde me manda la empresa que me contrata, de las cuales estoy muy agradecida y qué bueno es que las empresas se encarguen de hacer todo el trámite para contratarnos. Pero sí supe alguna ocasión de estas empresas que les llamaron y le dijeron, ¿saben qué? A una colega, yo ya no quiero interpretar con Lilia Rubio, pero ¿qué pasó? ¿Qué digo? ¿Por qué? Porque miren, esa Rubio, el cliente dice que el evento se va a prolongar una hora más, cuando ella dice que sí, que sí. Entonces yo digo, bueno, si la colega no se puede quedar, yo sí me puedo quedar, no hay problema. Pero ¿no estás cansada? No, pues una hora más, no hay problema. Entonces, no, yo nunca he tenido el burnout, ¿eh? Tengo energía para dar y regalar, pero no me la inventé. Eso es desde niña en realidad. Pero sí entiendo, por supuesto, no significa que yo no comprenda que si hay colegas, es un trabajo de alto rendimiento, pero yo siempre me he visto como una persona, lo voy a decir y no crean que me esté adornando, pero me gusta el juego de palabras, de alto rendimiento y poco mantenimiento. Totalmente, ¿no? Y también por aquí comentan que eres incansable y sí, nos consta definitivamente, Lilia, tienes mucha energía
Y yo creo que esas caminatas y esos juguitos verdes que no Sí. perdonas, ayudan muchísimo. Entonces, Me los llevo a cabina, tú sabes que llego sí, con mi botellita de jugo verde, de puro totalmente. verde, de lo que sea, todas las verduras verdes y se los recomiendo, ¿eh? Naturales, no las pongan a hervir, pónganlo en la licuadora, pónganle agua y para adentro. Totalmente. Y ya vieron que funciona, o sea, de verdad, nunca la vemos parar. Gracias, Lilia. Pues, a ver, también por aquí te vuelvo a pedir, Miguel Ramos, ¿alguna anécdota chusca? Ahí no necesariamente tienes que decir nombres, sabemos que no. Algo así que a lo mejor nos des ahí alguna situación chusca, divertida, con jefes de Estado o con algún otro ponente o Uf, cliente. pues hay muchas, hay realmente tienes que esperar lo inesperado siempre en la interpretación y en los viajes, no se diga, esperar lo inesperado. Lo que más surge no son como lo has planeado, porque tú tienes a personas que se dedican a planear un evento, pero ya cuando llegas al Foro Económico Mundial en Davos, cuando ya llegas al Departamento de Estado en Estados Unidos, cuando ya llegas al evento en Shanghai, cuando llegas al evento en África, el contexto es otro. Por más que lo hayan planeado, que sí, obviamente, porque se van las avanzadas, conocen el terreno a donde vamos, siempre hay cuestiones inesperadas. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, un día en plena nevada en Washington, salíamos y todo es rápido, rápido, te tienes que ir moviendo rápido y si los señores caminan más rápido que tú y tú traes tacones, pues tienes que alcanzarlos y si aguas con que no te vayas a resbalar, ¿verdad? O bajando las escaleras del Palacio Nacional, donde está el gran mural de Diego Rivera. Esas escaleras ya pues son más de 500 años, son de piedra y ya están un poco inclinadas hacia enfrente, ¿verdad? Entonces si andas de tacón bajando esas escaleras a 1000 por hora, pues agárrate Petronila porque te puedes ir, no me ha tocado y toco madera. No me ha tocado caerme, pero sí tienes que ir agarradas así hasta de las pezuñas para no caerte. Pero esto tiene que ver también con calzado. En una nevada en Washington, en la camioneta y salíamos de un evento y rápido, muévete, porque la caravana empieza a moverse y tú no te puedes quedar allí papando moscas. Entonces, la camioneta estaba muy alta, el escalón para subirme, ya estaban todos los secretarios adentro. Y yo fui la última porque ibas con el presidente se sube a su limusina y pues tú eres la última en subirte a la camioneta para seguir en la caravana. Entonces levanto el pie así y sale mi tacón disparado por no sé dónde. Un tacón del pie derecho. Dije yo, bárbaro. Y ya la camioneta casi moviéndose. Si no hubiera sido por un agente del servicio secreto que estaba exactamente atrás de mí, que vio dónde voló ese tacón y curiosamente el tacón había volado abajo de la limusina del presidente, que era el carro enfrente que yo tenía. Entonces este tipo vio mi tacón volando, corrió, estaba abajo de una de las, yo nomás lo vi así, yo seguía subiendo la camioneta y lo vi así de reojo, y ahí viene corriendo con el tacón en la mano, todo mundo en la camioneta, ya se imaginan ustedes, carcajeándose, y pues yo también. Pero luego me puse a, ya, me entregó el tacón, le agradecí a este buen hombre, buen samaritano, y seguimos en la caravana. Pero luego me fui yo pensando, a ver, ¿qué si no hubiéramos rescatado ese tacón? Íbamos a otra cita, a otro lugar muy importante. Todos los lugares son extremadamente importantes, como bien sabemos. Pues entonces me tengo que quitar el otro tacón y llego descalza. No van a cancelar la siguiente cita porque la intérprete anda descalza. Bueno, tendría que haber un intérprete descalza. A mí me ha tocado llegar a eventos muy formales pues casi, casi de tenis y de cachucha, porque han dado caminando en la calle de tenis y de cachucha sin pensar que me iban a llamar a un evento y sale un bomberazo. Y dices, pues sí, pero ando de tenis y de cachucha y de jeans o de pants. Pues lánzate así, la cosa es que llegues. Pues sí, te quitas la cachucha y te echas salivita en el pelo para que no atraiga las greñas tan paradas, ¿verdad? Y pues llegas ahí y escondes medio los piececitos porque traes los tenis más viejos que te pudiste poner esa mañana. No, buenísima. Y de hecho, también yo les voy haciendo un poquito aquí de adelanto. Si quieren conocer más anécdotas, lean el libro de Lilia. Ahí viene Ah, de sí. todo tipo de anécdotas e historias. Entonces,
para que no nada más se queden con esta, aquí les estás dejando un poquito como de, ¿no? Así como que de Sí, sí, adelanto los para estoy que... picando, les estoy picando la curiosidad, queridas amigas, amigos y amigues. Exactamente, exactamente. Entonces no se pierdan esa parte del libro. También por aquí te dicen que cuando vas a la FIL, no sé si es invitación o qué, pero María Isabel Macías está diciendo que cuando vas a ir a la Ah, FIL. voy. De hecho, qué bueno que me lo recuerdan. Sí, estaré en la FIL, voy a presentar el libro, lo acabo de presentar en la feria de Alemania, en la feria del libro de Alemania, creo que hace una semana, creo que el sábado pasado, sí. Lo hice en Zoom, no me fui a Berlín. Lo hice en Zoom, fue una entrevista de una chica, una periodista boliviana. Me interpretaron al alemán, tuve yo mis propias intérpretes, me dio mucho gusto que di trabajo a mis colegas en Alemania, ¿verdad? Interpretándome, yo hice la entrevista en español. Y en la FIL de Guadalajara voy a estar el 6 de diciembre en el stand internacional. Ahí me encontrarán en el stand. Yo lo voy a publicar en mi Facebook. Ahí estaré el 6, es a mediodía, mi presentación en la FIL de Guadalajara. Estoy muy agradecida que me hayan invitado. Ahí estará el librito. Les informo también que el libro ya está en Kindle. Lo pueden bajar en Kindle sin ningún costo o sin costo. Ah, no, creo que en Kindle sí, porque en Amazon tú no puedes poner nada sin que cueste por lo menos un peso. Creo que cuesta como 10 pesos en Kindle, que fue lo más bajo que yo pude poner. Yo no tengo un interés monetario de mi libro, eso se los digo y eso se nota. Y también ya está el libro en mi canal de YouTube, está en audiolibro también. Yo me metí a estudio y lo grabé y estoy por empezar en una semana la grabación de mi libro en inglés. Yo lo traduje con la gran ayuda de mi hermano Carlos, que es un excelso escritor. Todas las frasecitas esas jocosas que vean en la versión en inglés son de mi hermano Carlos, porque él le agregó ese toque, esa sal y pimienta maravillosa. Yo hacía la traducción, se la mandaba a Utah, donde él vive con su pareja, se la mandaba a Utah y la regresaba, yo la veía. Luego aquí enfrente tengo una gran vecina que es Christy Helen, que lo mandaba a ella, ella ponía puntos y comas donde a mí se me hubiesen ido. Y entonces empiezo a hacer la grabación del inglés en audiolibro y ya muy pronto, yo creo que esto será hasta en enero, lo subimos a Amazon, lo vamos a subir en libro digital en inglés y también en paperback, como le dicen en español, en pasta blanda, el paperback. Eso será en enero. Pero en este momento sigo con algunas entrevistas, sí. Hay una chica que está por publicar, ampliamos el horizonte y está por publicar un reportaje muy amplio en Milenio, en el periódico Milenio, que yo creo que ya es en unas 2 semanas, sobre la interpretación en general. Y ahí incluiremos a personajes como las pioneras, como Italia Moraita, por ejemplo, que también hay un libro que publicó su nieto Gonzalo Celorio, que es el dueño de Semidiomas, que heredó esta gran empresa de su abuela. Entonces, será un reportaje más amplio sobre la interpretación, lo cual a mí me encanta porque, como ya les dije, ampliar el espectro, ampliar el conocimiento de qué es lo que hacemos estos bichos raros que somos los intérpretes, es lo que más satisfacción me da. Pues justamente, Lidia, muchas gracias por darnos toda esa información ya de cómo conseguir tu libro, cómo leerlo. Y nos lleva a la última pregunta que tenemos aquí del público, de Sareni Pecero, perdón, que justo te está preguntando, ¿qué es lo que más te gusta de ser intérprete, Lidia? Me encanta la adrenalina. Soy adicta a la adrenalina, me encanta. ¿Y qué quiero decir con adrenalina? Bueno, sabemos que es todo un proceso físico, etcétera, etcétera. Pero a mí me encanta estar conociendo gente. Me encanta levantarme en la mañana, a las 4 de la mañana, a prepararme porque hay eventos que tienes que estar a las 7. El otro día yo tenía que estar en Querétaro, en una universidad desconocida, cruzando toda la ciudad de Querétaro a las 7:30 de la mañana. Entonces me levanté, me fui a la terminal observatorio, tomé el primer autobús para allá. Yo soy creyente de autobuses, esa es otra cosa muy saludable, ¿eh? Los autobuses, el metro y el metrobús
son maravillosos y además se los doy como parte de su educación. Yo creo que en este país, si no te subes al metro, en esta ciudad, para ser más específica, si no te subes al metro, no ves lo que pasa en este país. Yo voy en el metro, voy viendo a los personajes allí sentados, voy viendo a la gente, a las mujeres que van en la mañana al trabajo y voy haciendo toda una lectura de la situación socioeconómica y política de México. Eso para mí es oro molido. Para mí es un dato. Yo no creo andar en estas cosas que te esté esperando el chofer allá afuera de tu casa y que te subas como si fueras en una burbuja, en un carruaje, ¿verdad? Al siguiente trabajo. No. Súbete al metro. Si quieres aprender cosas, no le digas no al metro ni al metrobús, por supuesto. Entonces, imagínate llegar a las 7:30 de la mañana hasta Querétaro, viviendo yo en la colonia Condesa, etcétera. Pues llegué muy bien. Entonces, eso me encanta, eso quiero decir con adrenalina. Y luego fíjate que estás tú conociendo a gente que es especialista en sus temas, son expertos. A eso han dedicado su vida, sean sociólogos, académicos, economistas como mi gran amiga Idolina, cineastas, políticos. Los políticos aprendes tanto de los discursos políticos, de izquierda, de centro y de derecha. De todos aprendes tantos, los analistas como mi querido amigo Osiris, que se la pasa escribiendo, analizando lo aprendes tanto de ellos y además estás gratuitamente aprendiéndolo porque los estás interpretando. Y ya en tu casa hiciste tu tareíta y dijiste, ay, este señor, ¿quién es? Lo voy a estudiar un poquito. Entonces, es un aprendizaje permanente. Si no te va a encantar eso. Y otra cosa que me parece muy importante en esta profesión, y se lo digo a los jóvenes también, es de que me parece una profesión muy democrática. Te voy a decir por qué. Porque tú puedes ser la hija de no sé cuál personaje más encumbrado en la vida social, política o económica de cualquier país, pero si no la haces como intérprete frente a ese micrófono, no la haces. Y tú puedes ser como yo vengo, y con esto concluyo porque regreso al principio de mi libro. Yo soy la hija de campesinos de Jalisco que nacieron en los años 20 en plena época cristera, uno de los procesos de guerra civil más endemoniadamente sangrientos de este país. Se sigue escribiendo de los cristeros y yo creo que si no entendemos el proceso cristero, no entendemos el proceso del México actual. No solo en Jalisco, que es mi tierra, que es mi terruño donde yo nací, donde nacieron mis padres, sino en México. Estos sistemas de parientes entre vecinos, etcétera. Tenemos que remontarnos a esas épocas. Yo soy la hija de campesinos, de abuelos descalzos, de abuelos de calzón de manta, de ese pueblito que se llama Tequesquitlán. Y entonces, imagínate tú el proceso que eso significa. El proceso que eso quiere decir que yo esté donde esté, que todas estemos donde estamos, porque todas tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestra historia. Y no somos hijos del privilegio, somos hijos del esfuerzo. Y si hay algo que yo he descubierto donde el esfuerzo es necesario, donde hasta este momento yo tengo casi 50 años de ser intérprete, ¿gozo de algún privilegio? No. ¿Creo en los privilegios? No. Yo sigo yendo cada día al trabajo como intérprete como si fuera el primer día. Yo interpreto con una chava que acaba de terminar la escuela y no me dejarás tú mentir, Ana Paula, tú ya tienes muchos años en esto, pero nos conocimos hace muchos años también. Lo hago con el mismo gusto. Estoy dispuesta a compartir lo que yo he aprendido. Por eso me interesa este trabajo, porque eso quiero decir con democrático. Y eso a mí me encanta, me cuadra, porque no creo en las sociedades de privilegios, no creo en las sociedades de palancas, no creo en la sociedad de influyentismo. Yo creo en la sociedad del esfuerzo, donde la hija la nieta de abuelos campesinos tenga la misma oportunidad. Y yo creo que eso me dibuja mi vida y por eso me encanta esta profesión. Lilia, tenemos dos preguntas más que nos están llegando.
Adelante. Nos dicen Si que no se cansan ellos, yo menos. sí, no, incansable, definitivamente. ¿Ven? Les dije. Bueno, nos dice Alejandro Flores, si crees que hay una edad límite para empezar a interpretar. Mira, cuanto más joven mejor, ¿eh? Porque no es la interpretación, es lo que viene antes, aprender los idiomas. Y los idiomas, cuanto más joven estás, yo lo aprendí a los 10 años, ¿eh? Yo no aprendí muy joven, yo no era una niña cuyos padres eran intelectuales que se hayan ido a una embajada o diplomáticos, no, con muchas colegas, y qué bueno, no lo digo de ninguna manera como crítica, qué bueno, muy bueno para ellas y para ellos, por supuesto, no, yo lo aprendí a los 10 años. Y nunca he dejado de aprender el inglés. Lo sigo aprendiendo, no solo el inglés, el español, porque en mi casa mis padres hablaban, mis hermanos y yo hablábamos un español de campesinos de Jalisco. Cuando llegué a México me di cuenta de las grandes lagunas, me di cuenta de la riqueza de ese español antiguo. Decíamos aiga, aigamos, vayamos, no vayamos. Yo todo eso lo tuve que aprender y la escuela de teatro me sirvió mucho. Ahí es Vidolina que no me dejará mentir como yo hablaba el español, pero te pones a prepararte, te pones a leer a los grandes literatos, etcétera, y eso ayuda mucho. Pero sí, yo creo que un intérprete casi casi es una vocación, porque no todos los cerebros que hablan varios idiomas son capaces de, es una técnica casi esquizofrénica, si tú puedes ver, esquizofrénico en el sentido de que escuchas en una cosa, estás hablando la otra, sigues escuchando. Es una serie de actividades que tu cerebro está haciendo que o lo hace tu cerebro o no lo puede hacer. Yo conocí en mi carrera, cuando estudié, muchas colegas que estuvieron igual los años que yo en la escuela y nunca su cerebro pudo entender cómo era esa técnica loca de la interpretación. Puedes dedicarte a otras cosas o a traducir, porque la traducción es lo que haces escrito y la interpretación es lo que haces hablado. La traducción, estás tú rodeada ahora de internet, de todos los glosarios, de todos los vocabularios, y hay muchas personas que pueden y son excelentes traductoras y no pueden ser intérpretes porque no soportan esta presión de que el cerebro entienda. Ahora, si el niño, cuanto más joven estés aprendiendo los idiomas, mejor. Nunca terminas de aprender un idioma. El idioma es una cosa viviente. El idioma, tú sales aquí a la esquina y aprendes una nueva palabra. Y más te vale escuchar las palabras de la chaviza, porque son los que se traen el rollo lingüístico, pero al día. Tienes que ir captando todo eso. Pero ya que tienes los idiomas, no vayas a la escuela de interpretación. Esto sí se los digo a quien me pregunta. No vayas a la escuela de interpretación, a ninguna, ni aquí, ni en China, ni en Georgetown, sin hablar idiomas. La escuela de interpretación no es para que aprendas los idiomas. La escuela de interpretación, los 4 años que te vas a quedar allí, y son usualmente escuelas caras, donde vas a invertir unos buenos ahorros que después los vas a recuperar obviamente con tu trabajo, pero no son escuelas económicas ni públicas. Bueno, la UNAM es otra cosa, porque si no, Hilda me va a decir, no, no estés hablando de manera tan general de las escuelas. Pero de todas maneras, las escuelas son para darte las técnicas de la interpretación. No puedes llegar a una escuela a hacerte intérprete a ir a aprender el idioma. Para eso hay otras escuelas de idiomas. Entonces yo te diría que empieza lo más joven posible a aprender idiomas. Nunca dejes de leer en los idiomas que estás manejando. Nunca dejes de escuchar. Y luego entonces decides ir a una escuela de intérprete. Y para eso no hay edades, ¿eh? Yo no creo. Claro que necesitas mucha energía para ser intérprete. Necesitas la disposición. Entonces, si tienes 20 años, 25 años, es mejor que si tienes 85 años. Pero yo no caigo en a ese término que hay ahora, el edadismo, creo que se dice, ¿no? El ageism, que calificas a la gente por su edad, no, este está muy chavo, el otro está muy viejo. No, 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 no caemos en eso. Pero tenemos colegas en el gremio, bueno, yo misma, ¿verdad? Y hay colegas de mayor edad que siguen interpretando. Mientras tu oreja, tu cerebro, tus cuerdas vocales sigan entendiendo ese ciclo que es interpretar, adelante.
no solo interpretar, yo creo que en todo en la vida, ¿verdad? Si tú eres bailarín de foxtrot o de rock and roll y quieres a los 80 años seguir bailando rock and roll como Mick Jagger en los Rolling Stones y todo el grupo, adelante, de eso se trata. Excelente, Lilia, muchas gracias. La última pregunta que tenemos acá es de Abigail Prado y nos dice, sabemos que muchas veces se le resta importancia al trabajo del intérprete. Me gustaría preguntarte, ¿cómo nos podemos sobreponer a ser subestimados? Mira, no, pues eso sucede en toda la vida. Aprende al fracaso, aprende a sentirte mal, aprende que no eres monedita de oro ni todo mundo te va a querer. Eso es parte de crecer, ¿no? De madurar. Nadie, ni como intérprete ni como astronauta. No, pues eso es parte de la vida. No. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y tampoco hay que sacarle el bulto a sentirte mal o a sentirte, como decimos, ninguneado, humillado y todo esto. Es parte de la vida. Te vas a sentir siempre en diferentes ámbitos, no solo en la interpretación. Hasta los más picudos a veces se sienten ninguneados. Yo he visto grandes personajes que de pronto pues están peleando allí en alguna foto, su lugar en la foto, ¿verdad? Porque como ya lo dijo Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Eso no viene de la nada. Entonces, no, hay que aprender. No. Siempre, tú puedes pensar que en ese momento ya aprendiste a no sentirte mal cuando te humillan. Pues no, hombre, como dice la canción de Bob Dylan, todos terminamos sirviendo a alguien. We all end up serving someone. Todos servimos a alguien, a uno o al otro, pero todos estamos dando el servicio y a quien le damos el servicio a su vez también está sirviendo a otro. Así es de que aprendamos a no sentirnos bien siempre. Muchas gracias, Lilia. Pues ya para cerrar nada más, Florecita, se nos olvidaron poner las fotos, perdóname que no te las pedí antes, nada más para que se den una idea ahí de qué estamos hablando cuando Lilia anda persiguiendo ahí a los presidentes y funcionarios ahí de alto nivel que tiene que correr detrás de ellos. Son increíbles, de verdad que yo creo que son parte de la historia, Lilia, estas fotos, Ay, qué totalmente. linda, Y qué pues aquí linda, querida. te dejan muchos agradecimientos, mucha admiración, por supuesto, de parte de todos nosotros, Ana Ay, Paola, Ángela, y pues de verdad, Lilia, gracias por compartirnos tu tiempo, tu experiencia, todas estas historias que la verdad es que rara vez las va a contar la mirada del intérprete, ¿no? Y mira, aquí nos dice, quiero retomar unas palabras que te dejó aquí Ángela, que te ah, agradece por haber escrito este libro por ti, pero también por todos nosotros. ay, La verdad es que ha sido un ese es. privilegio escucharte, Esa es leer mi tu mayor libro. recompensa. Eso es lo que yo quería. Me siento totalmente honrada. Gracias a ustedes, a todos mis amigos que estuvieron aquí. Yo sé que lo van a subir esto en YouTube y tendrá gran difusión también. Gracias, Paola. Ha sido una excelente entrevista. Siempre te he apreciado y ahora te quiero más. ¿Qué te parece? Y a Flor también. Gracias a ustedes y a todos. Luego nos escribimos en el WhatsApp individual y personal. Claro que sí, no, al contrario, gracias a todos por su tiempo y antes de que se nos vayan, les dejo aquí unas fechas clave. Tenemos que el siguiente sábado 22 de noviembre, aquí mismo en Café con Colegas, vamos a tener a Traductor Nómada, vamos a tener a Víctor Muruet y nos va a ayudar a facilitar Elías Lozano, también muy querido. Entonces, por favor, no se lo pierdan, igual es parte de esta iniciativa de Florecita. Y de las cosas que nos decía Lilia, pues va a estar en ALTS el 27 de noviembre para Thanksgiving a las 9 de la mañana. Sí. El Sí. 6 de diciembre en el stand internacional allá en la fila a las 12 p.m. Y por favor, no se pierdan de bajarse. Yo tengo el libro en Kindle, tengo el libro impreso, ya me los leí en los dos formatos, y el audiolibro es el único que me falta, pero pues en el formato que les guste, Lilia nos dio para todos los gustos, para todas las edades, para todas no, como nos gusta escucharlo, no tenemos pretexto para no apoyar a Lilia, que es excelente, y pues ella ya hizo lo propio por apoyar a la profesión. Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer es también apoyar este gran libro. Pues muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias, Lilia, nuevamente. Besos, muchos besitos. Gracias. Luego nos escribimos. Gracias, Paola, gracias. Flor, gracias.